entender qué es el amor de Cristo. Y ese es precisamente el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es el amor de Cristo? ¿Qué significa eso del amor a Cristo? ¿Qué es? Bueno, primero tenemos que partir que el amor a Cristo es el fundamento de la doctrina cristiana. Si nosotros no entendemos el amor de Cristo, podríamos decir que no estamos caminando en el cristianismo. Tenemos que entender qué es el amor de Cristo. ¿Para qué sirve el amor de Cristo? ¿Qué significa el amor de Cristo en nuestra vida? Bueno, tenemos que entender que es el ligamiento, es lo que nos une con Dios y además también nos une con todos los hermanos en armonía cuando nos reunimos y sobre todo para ayudarnos unos con otros. Básicamente podríamos decir que el amor de Cristo es el fundamento de la fe y de toda la teología cristiana. Por eso tenemos que entender y conocer qué es el amor de Cristo y precisamente ese es el tema central de la enseñanza en el día de hoy, que es el amor de Cristo. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. El tema de la enseñanza de hoy, el amor de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. Nos dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces tenemos que entender también que los que experimentan el amor de Cristo son los que reconocen que son pecadores. El fundamento principal para entender el amor de Cristo, tenemos que reconocer que somos pecadores. No hay ninguna persona que no sea pecadora. La Biblia nos enseña por cuantos todos pecaron, todos somos pecadores. Y en esa condición de pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. No es que no haya ninguna persona, no es que haya justos, sino que hay personas que no se consideran pecadoras. Entonces por eso no vino Cristo. Entonces Cristo vino para aquellos que reconocen su condición de pecador. Entonces el primer paso para entender el amor de Cristo es reconocer que somos pecadores. Ninguno está excluido de su poder salvador, del poder salvador de Cristo. Y precisamente el Evangelio es eso, que Cristo murió por nuestros pecados, murió por los pecados de toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que entenderlo, así como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, primer paso para conocer el amor de Cristo es reconocer que somos pecadores y que tenemos debilidad ante el pecado, que con nuestra fuerza no podemos dominar el pecado. Es más, a veces nos desgastamos con luchar contra el pecado y vemos que el pecado es más fuerte que nosotros. Como por lo menos a veces no queremos mirar, no queremos hacer, no queremos tocar, pero hay algo interno que nos lleva esclavizados a hacer esas cosas que sabemos que están mal a los ojos de Dios y que nos perjudican en el largo plazo o en el corto plazo a nosotros. O sea que nosotros tenemos debilidad contra el pecado. Con nuestra fuerza no podemos salir de esa vida pecaminosa. Es como tratar de salir de un pantano. Entre más nos movemos para tratar de salir del pantano, más nos hundimos. Entonces tenemos que reconocer que con nuestra fuerza no podemos salir del pecado, de nuestra vida pecaminosa. Y es cuando reconocemos que necesitamos un Salvador. Por eso el apóstol Pablo nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Nosotros estamos vendidos al pecado, somos esclavos del pecado. La única forma de salir del pecado es poniendo nuestra mirada en Cristo, confiando en Cristo, sabiendo que Cristo es el único que nos puede ayudar. Con nuestra fuerza no podemos salir del pecado. Es más, con nuestra fuerza nos vamos a sentir miserables porque no podemos luchar contra Él. Es más fuerte que nosotros. Y en 2 Corintios 12, 10 nos dice que esa debilidad que nosotros tenemos que gozarnos por las debilidades que tenemos, precisamente porque el Señor permite esas debilidades en nosotros para que reconozcamos que con nuestra fuerza no podemos. Mira lo que nos dice 2 Corintios 12, 10, que debemos gozarnos de esas debilidades. Dice 2 Corintios 12, 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, esas debilidades que tenemos nosotros para enfrentar el pecado. Gócese, hermano, no se
entristezca porque no puede luchar contra el pecado, sino dice que la palabra de Dios que debe gozarse en esas debilidades, en ofrenda, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué somos fuertes? Porque ponemos la mirada en Cristo, en que sí nos va a dar la fuerza para salir de esa situación pecaminosa. No es con nuestra fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos con nuestra fuerza. Si no podemos con nuestra fuerza, entonces tenemos que gozarnos con esa debilidad que tenemos. En vez de estarnos martirizando porque el pecado nos agobia, nos acecha y no podemos salir. Entonces, gózase porque es solamente con el poder de Cristo que podemos salir de ella. Entonces, con nuestra fuerza no podemos salir del pecado. El pecado es más fuerte que nosotros. Esas ansias por hacer cosas que sabemos que están mal a los ojos de Dios y que también nos perjudican a nosotros, no podemos salir con nuestra fuerza. Tales como no mirar, no tomar, no tocar, no hacer esto, no hacer aquello, prohibiciones. Entre más nos prohibamos cosas, más las queremos hacer, porque esa es nuestra tendencia, a hacer las cosas prohibidas. Esa es una raíz del pecado que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que buscar a Cristo, que es nuestra fuente poderosa que nos ayuda a salir de esa situación pecaminosa que nosotros tenemos. Y mire lo que nos sigue diciendo Santiago capítulo 1, verso 2. Aquí nos dice el apóstol Santiago lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí podríamos alegar también esas tentaciones que podamos estar en un momento dado, sabiendo que la prueba, cuando el apóstol Pablo está hablando el apóstol Santiago, perdón, está hablando de prueba, incluye la prueba, tanto la prueba como la tentación. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces tenemos que tener con sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, en esas tentaciones que tenemos nosotros. Gócese. ¿Por qué? Porque tienen que poner la mirada en Cristo. No es con su fuerza, es con el poder de su Santo Espíritu que podemos salir de ella. Entonces, el gozarnos es lo que nos hace fuerte, que no nos estemos lamentando porque no podemos luchar contra el pecado, porque siempre perdemos cuando luchamos con nuestra fuerza contra el pecado. Nosotros somos muy débiles con nuestra naturaleza pecaminosa a luchar contra el pecado. Es como tratar de apagar el fuego con gasolina. No podemos con nuestra fuerza. Eso es para que reconozcamos nuestra debilidad y que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Por eso el primer paso para conocer el amor de Cristo es reconocer que somos pecadores y que somos débiles para luchar contra el pecado, que solamente Cristo es el que nos da la fortaleza para salir de ahí. Entonces cuando nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador y el Salvador es Jesucristo, tenemos que creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Ese Salvador es el que nos da la fuerza para salir de nuestra condición pecaminosa. Y todo en función de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Por los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo. Así nos lo dice 1 Juan capítulo 2, verso 2. Porque hay algunos que dicen que Cristo nada más murió por los salvos. No, Cristo murió por toda la humanidad. Mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo es toda la humanidad en general. No es el mundo que va a ser salvo, es toda la humanidad en general. Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Pero eso querrá decir que todos van a ser salvos. No. El haber muerto por los pecados de toda la humanidad es una invitación a que lo busquen a Él. Porque todos pecamos, ¿verdad? Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Los pecadores, dice que Cristo vino por ellos, los que reconocen que son pecadores, y así lo reconoció el apóstol en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, que cuando dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y de qué lo está salvando? Del castigo que merece, porque la paga del pecado es muerte, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo morase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces vemos aquí que Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, y podemos decir también nosotros. Cristo vino por nosotros, por pecadores.
Cristo no vino por justos. No es que haya justos, no. Personas que se creen justas, pero el único justo es Dios. El único bueno es Dios. Pero hay personas que se creen justas, que se justifican con sus buenas obras. Acuérdense que las buenas obras para Dios que nosotros hagamos sin Cristo son como trapo de inmundicia. O sea, que no nos justifican de nuestra maldad ante Cristo, porque las buenas obras que nosotros hagamos sin Cristo siempre son para vanagloriarnos, para justificarnos ante las demás personas, para vanagloriarnos, para decir que somos buenas personas, pero esas son obras inmundas ante los ojos de Dios. Lo único que nos justifica ante Él es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. Cristo murió por todos los pecadores, pero lo que nos justifica es la fe puesta en Cristo. Una vez nosotros ponemos la fe, nos agarramos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, eso es lo que nos da la salvación y vida eterna. No todos van a ser salvos. Cristo murió por todos los pecadores, pero todos los pecadores que aceptan a Cristo como su Salvador y Señor. Entonces, ¿quiénes son salvos? Los que ejercen fe en Cristo. Si bien es cierto, Cristo murió por todos los pecados de la humanidad, pero solamente van a ser salvos aquellos que ejercen fe en Cristo. Así lo dijeron los apóstoles en Hechos 16:31, cuando dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la gran promesa. Porque nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y llevamos el Evangelio ¿a dónde? A nuestra casa. Es la iglesia que nosotros tenemos, es nuestra casa en la cual predicamos. Entonces la gran promesa es esa, que si nosotros creemos en Cristo, seremos salvos. Y no solamente nosotros, sino nuestra casa, nuestra familia, donde nosotros habitamos, que llevamos ese Evangelio de salvación. O sea, la salvación se obtiene con la fe puesta en Cristo. Si bien es cierto que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, para ser salvo se requiere depositar o ejercer fe en Cristo. Saber que Cristo es el que nos salva. Y en Romanos 3:24, mire lo que nos dice, dónde viene la justificación de nuestros pecados. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, nos perdona nuestros pecados cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Entonces, recapitulemos. Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, pero solamente son salvos aquellos que ejercen fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ejercer fe en Cristo es lo que nos da la salvación. Pero no solamente son salvos los que ejercen fe en Cristo, sino que persisten a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias que se presenten en nuestra vida. Porque hay muchas personas que comienzan el Evangelio, ¿verdad? Ponen su fe en Cristo, pero ¿qué pasa? Vienen las tribulaciones, vienen las pruebas, se apartan. Entonces, no, tenemos que resistir a pesar de las tribulaciones. Por eso en Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y podríamos agregar las pruebas, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los aman. O sea que para ser salvos, además de ejercer fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que persistir, tenemos que mantenernos, resistir, porque esto es una carrera a largo plazo, con la mirada puesta en Cristo. Y que solamente son salvos aquellos que perseveran en la fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones. Y las tribulaciones van a venir. No crean que el camino cristiano es un camino de rosa. Es más complicado que el camino de las personas que no son cristianos. Porque las personas que no son cristianas, al igual que los cristianos, van a recibir pruebas como la muerte, las enfermedades, dificultades laborales, dificultades de relaciones, dificultades en la familia. Todas esas pruebas van a venir, pero además de esas, los cristianos van a tener otro problema más grave, que es enfrentarse a sus propias pasiones, a su propia concupiscencia, a su propia maldad. Pero eso solamente lo enfrentamos con la mirada puesta en Cristo. Cristo es el que nos da la fortaleza para salir adelante. Entonces, el camino cristiano no es un camino de rosa, que todo se nos va a solucionar. No, si alguien está pensando que convertirse a cristiano todo le va a ir bien, está equivocado. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, sabemos que todo lo que nos suceda es con un propósito. Y si sabemos con un propósito que es para nuestro bien, estamos tranquilos a pesar de las circunstancias adversas. Caminamos y hacemos lo que tengamos que hacer, pero sabiendo que de Cristo viene nuestra salvación, que de Cristo viene nuestra seguridad y que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Como un padre, ¿verdad?, que regaña o le pone una disciplina a su hijo. Dios también nos disciplina,
pero un buen hijo siempre estará atento a que la disciplina del padre, aunque cause dolor en primera instancia, sabe que mañana más tarde va a ser para su bien. Así somos nosotros. Cuando Dios permite circunstancias en nuestra vida, a principio nos causa dolor, nos causa de pronto conmoción, pero en el largo plazo, cuando miramos atrás vemos y decimos que si no hubiéramos pasado por esa situación, de pronto nos hubiéramos apartado del camino cristiano. Y lo más importante para nosotros y para Cristo es que nosotros nos salvemos antes de que pasemos por tribulación. Entonces mejor es la salvación del alma. 1 Pedro 4:12 nos dice, amados, no os sorprendáis del juego de la prueba. O sea que siempre van a venir las pruebas, las tentaciones van a venir en todo momento. Que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea, no te extrañes que vengan las pruebas, que vengan las tentaciones en el caminar cristiano. Siempre van a venir. Es más, Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Sigue diciendo 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Si no gozaos, mire lo que nos dice el apóstol, gózate en la tribulación, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. O sea que tenemos que pasar la tribulación con alegría sabiendo que es Dios que la permite en nuestra vida. Y si es Dios que la permite en nuestra vida, pues gózate, que es para nuestro bien. Así dice Romanos 8:28. Que todo lo que le suceda a lo que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces, no se entristezca porque esté pasando por una tribulación, por un problema. Llámese problema económico, problema de salud, problema de relación, problemas familiares, todo es para nuestro bien, pero con la mirada puesta en Cristo saldremos adelante. Y gócese en las tribulaciones, hermanos, porque eso es experimentar el amor de Cristo en nuestra vida. Entonces, los que experimenten el amor de Cristo en su vida son los que creen en Cristo como su Salvador, sabiendo que Cristo murió por toda la humanidad, pero que solamente son salvos aquellos que ejercen fe en Él y resisten las tribulaciones, y que entienden que Él vino no para enseñarnos a ser buenas personas. Cristo no vino para enseñarnos a ser buenas personas, sino que nosotros somos buenas personas por amor a Cristo, con la mirada puesta en Cristo. Pero Él no vino para que seamos buenas personas. Él vino para darnos salvación y vida eterna. Así nos dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que Cristo no vino a hacernos buenas personas, vino a darnos salvación y vida eterna. Cristo vino para ofrecernos una vida nueva y vida eterna, una vida nueva porque ya no vamos a estar sufriendo por las tribulaciones que nos sucedan. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, a pesar de las tribulaciones, nos gocemos en medio de las tribulaciones. Es difícil gozarse en medio de las tribulaciones, pero cuando usted sabe que todo lo que nos suceda viene de la mano de Dios, es permitido por Dios con nuestra vida, nos gozamos. Porque así como un buen padre, cuando disciplina a su hijo, pero que al final es para bien, así el buen hijo se alegra porque por el amor que le tiene el padre, lo disciplina porque sabe que al final, el hijo sabe que al final es para su bien, porque ningún padre quiere el mal para su hijo. Y qué mejor bienestar querrá nuestro Padre Celestial, en el cual no hay sombra de maldad, como de pronto podremos tener los padres carnales. En Él no, todo lo que Él permite en nuestra vida siempre será para nuestro bien. Así que tenemos que gozarnos de todo lo que nos pasa. Entonces Él vino para enseñarnos, para ofrecernos vida nueva y vida eterna. Vida nueva en Cristo Jesús. Y vida eterna, porque esa fue la gran promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna. ¿Cuál es la evidencia del amor de Cristo en nuestra vida? La reconciliación con Cristo. Esa es la mejor evidencia, que estamos reconciliados con Cristo, porque anteriormente estábamos enemistados con Dios. Aunque hay muchas personas que dicen que con Dios están bien, pero están enemistados con su primo, con su hermano, con su vecino. Si usted está enemistado con alguien, usted está enemistado con Dios. ¿Sabía eso? Bueno, apréndalo. Todo el que está enemistado con alguna persona está enemistado con Dios, porque Dios quiere que todos estemos en armonía como buenos hijos de Él, y como somos hijos de Él, seamos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, no podemos estar enemistados con nadie. Debemos sentir gozo en servirle, y eso es la primera evidencia de que tenemos el amor de Cristo en nosotros, cuando nos gozamos en servirle a Dios, cuando hacemos todas las cosas para Dios, porque todo lo que hagamos debe ser para Dios. Y solo viven para Cristo, han cambiado su forma de pensar y empieza a funcionar en su vida el dominio propio.
Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí es donde está el gran problema de la gente, de todos nosotros, en nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Ese dominio propio viene cuando nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo a nuestras pasiones. O sea, que ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Eso se llama dominio propio, vivir para Cristo, porque ya con Cristo estamos justamente crucificados y ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos para Cristo Jesús, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y nosotros tenemos que entregarnos por Él, y vamos a ver cómo la vida empieza a cambiarnos. No van a cambiar las circunstancias externas, pero van a cambiar nuestra manera de ver la vida, y vamos a vivir gozosos, porque sabiendo que todo viene de la mano de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a vivir confiando en que todo lo que nos sucede viene de la mano de Él. Y si sabemos que todo viene de la mano de Él, ¿por qué nos mortificamos? ¿Por qué nos complicamos la vida pensando mal de las circunstancias? Cuando usted piensa que lo están atacando, pues lo estaré atacando Dios, porque Dios es el que tiene control de nuestra vida. Él nunca ha perdido el control de todo lo que suceda. La única parte donde Dios nos controla es nuestra manera de pensar. Él nos dio esa libertad cada uno de nosotros. Nosotros somos libres de pensar como querramos, pero Él quiere que empecemos a descansar en su santa y bendita voluntad. Eso significa confiar en Cristo. Cuando nosotros decimos, todo se lo dejamos a Cristo, mentira. Muchas veces personas están diciendo, todos se los dejamos a Cristo, pero siguen pensando mal de las demás personas, pensando mal en las circunstancias, pensando mal en lo que está sucediendo, pensando que todo va a ser para mal en su vida. Si nosotros confiamos en Cristo, sabemos que todo es para nuestro bien. Y como Cristo, como buen Padre, como nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, Él nos va a disciplinar. Y hay algo problema con la disciplina, que la disciplina en el presente, cuando es disciplinado a una persona, causa tristeza, pero en el futuro causa gozo. Mire, cuando un padre disciplina a su hijo, siempre es para su bien. En el principio causa tristeza, pero después causa gozo, porque sabe que esa disciplina cumplió el efecto por el cual fue establecida. Así como dice Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, así como un buen padre que ama a su hijo lo disciplina, Él también lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros tenemos dos alternativas, comportarnos como hijos rebeldes o como hijos obedientes. El hijo rebelde es aquel que refunfuña, maldice cuando las cosas le suceden o no le suceden, o le suceden no conforme a su criterio, su propia voluntad. Eso es un hijo rebelde. Pero el hijo obediente es aquel que da gracias a Dios en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la calamidad, en medio de los problemas, le da gracias a Dios porque sabe que todo viene de la mano de Dios. Ese es un hijo obediente. Pero el hijo rebelde, el hijo contumaz, es aquel que siempre está criticando, señalando, mirando enemigos, buscando enemigos por donde quiera, pero desconociendo que es Dios el que está permitiendo esa circunstancia. Tenemos que ser obedientes, y un hijo obediente realmente mira las cosas que le suceden con amor y con gozo, porque es el Dios que nos está disciplinando. Si Dios permite una circunstancia adversa en nuestra vida, es la disciplina, es el azote del Padre, del buen Padre amoroso con respecto a nosotros, que quiere que cambiemos en algo. Entonces tenemos que comportarnos como un hijo obediente, y el hijo obediente se comporta gozoso en medio de la disciplina. El rebelde es el que refunfuña y empieza a buscar enemigos, empieza a buscar culpables de lo que está sucediendo. El hijo obediente siempre ve la mano de Dios en todo lo que suceda. Otra característica o evidencia de que tenemos el amor de Cristo en nuestra vida, además de ser disciplinados y ver las cosas con gozo, de servirle a Dios, es la de ayudar al prójimo, ayudar a nuestros hermanos en Cristo, sobre todo a los hermanos de la iglesia. Ese amor se manifiesta no solamente en sentir amor hacia ellos, sino en nuestro actuar, porque no solamente con decirle a las personas que la amamos y manifestar nuestro amor con palabras es suficiente, tenemos que actuar. Miremos lo que nos dice con respecto a Gálatas 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sirvámonos con amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ese amor, ese sentimiento se ha correspondido. El amor que tenemos hacia nosotros lo tengamos hacia las demás personas, pero no solamente sintamos amor, sino que actuemos
Santiago 2.15, mire lo que nos dice sobre lo que tenemos que actuar. Santiago 2.15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve ese amor que tú le tienes a tu hermano si no lo ayudas? Entonces tenemos que ayudar, tenemos que actuar. Eso es lo que significa que tenemos amor con el prójimo. Amor con Cristo, sobre todo, que es lo más importante. La manifestación del amor a Cristo se manifiesta en el amor a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, para concluir, podríamos decir que el amor de Cristo, ¿qué es? Es el elemento central de la fe y de la teología cristiana. Es en esencia la totalidad de Dios. Cuando conocemos el amor de Cristo, podríamos decir que estamos conociendo a Dios. Efesios 3:19 nos lo confirma, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, es difícil poder decir con palabras que es el amor de Dios, excede todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Entonces, el amor de Cristo es el lazo de unión de Cristo con respecto a la humanidad. Ese amor que Cristo tuvo con respecto a toda la humanidad de morir por todos nosotros, por todo, porque Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó por los pecados, no solamente de los que creen o de los que van a creer en Él, sino de aquellos inclusive inconversos, de los que no creen en Cristo. Él murió por los pecados de todo el mundo, pero solo son salvos los que ejercen fe en Él, los que actúan conforme a esa fe, los que se mantienen en obediencia a la palabra. Y también ese amor de Cristo es el lazo que une a los cristianos con Cristo. Nos alegramos en medio de las tribulaciones porque sabemos que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Y amamos a Cristo no porque nosotros lo amemos a Él, sino porque Él nos amó nosotros primero. Nos alegramos en las tribulaciones, porque todas esas tribulaciones son permitidas por Dios para nuestra propia edificación. Por eso el apóstol Pablo decía, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esa debilidad que nosotros tenemos para enfrentar al pecado, o para esa debilidad que viene como consecuencia de la tribulación por la que estamos pasando, reconocemos que somos débiles, y es cuando buscamos a Cristo, que es nuestro pronto auxilio, nuestra pronta ayuda en medio de las tribulaciones. Entonces, ese amor de Cristo se manifiesta, no solamente nos une a los cristianos con Cristo, sino que une a los cristianos con los otros cristianos, nos ayudamos unos a otros. Ahora, ¿para qué nos sirve el amor de Cristo? Para unirnos con Dios, porque el amor de Cristo es el que nos une con el Padre Celestial. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando andamos en la verdad, porque cuando conocemos de Cristo, andamos en verdad. Podemos decir que en 1 Juan 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y también se manifiesta en el amor con todos los cristianos. Y que tiene que ser un amor dirigente para ayudar a los demás hermanos que se encuentren de pronto en alguna necesidad. Vivir con amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces podríamos decir que el amor de Cristo es el elemento central de toda la doctrina cristiana. Para conocer y saber que estamos en la doctrina cristiana tenemos que conocer ese amor de Cristo, que es el lazo de unión que nos une no solamente con Cristo, sino con todos los cristianos. Y nos sirve para entender que estamos unidos con Dios y con todos los cristianos. Lo vivimos cuando aceptamos que Él dio su vida por nosotros, para que tengamos una vida nueva y sobre todo para que tengamos vida eterna por medio de la fe ejercida en su obra salvífica. Para poder decir que Cristo vino por todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces, el amor de Cristo se manifiesta en nosotros porque tenemos ese amor no solamente para con Dios, sino con respeto a todos los hermanos y podamos vivir en armonía, que es lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Entonces, el amor de Cristo es el elemento central de toda nuestra doctrina cristiana, es el fundamento de la fe y es la totalidad de Dios. Cuando entendemos el amor de Cristo, podemos saber
que es consecuencia de entender por qué murió Cristo. Murió Cristo por el pecado de cada uno de nosotros. Él sufrió el castigo que nosotros nos merecíamos. Cuando Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el abandono que vamos a sentir nosotros si abandonamos el camino cristiano, si nos apartamos de Cristo en algún momento. Entonces ya Cristo padeció eso por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. Pero solamente somos salvos cuando ejercemos fe en Él. El Cristo murió por todos los pecadores, pero somos salvos cuando ejercemos fe en Él y nos mantenemos, cuando perseveramos en esa fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su vida y lo más importante que la pongan por obra. Y lo más importante que tengan en cuenta que practicar el amor de Cristo es lo que nos puede perfeccionar para seguir en este caminar cristiano. Damos gracias a Dios por este mensaje y todos ustedes por habernos escuchado.